Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth, soy psicóloga especialista en salud ocupacional y me alegra saludarte en la tarde de hoy. Mi tema hoy es hablar sobre protocolos de bioseguridad, resolución 666 del 2020 versus sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una pregunta que nos podemos estar haciendo. Muchos de los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo podemos estar pensando cómo relaciono resolución 666 con mi sistema de gestión, por dónde tengo que empezar, cómo actualizo, cómo modifico, qué tengo que hacer. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema. Te invito a que me acompañes en este recorrido para la actualización de nuestro sistema de gestión con la temática del COVID-19. Pero antes quiero agradecer y saludar al doctor Carlos Alberto Ramírez Builes, médico especialista en medicina del trabajo y docente de cátedra de la Universidad del Tolima, sede Medellín, por facilitarme una síntesis de lo que la resolución 666 nos está pidiendo en materia de seguridad y salud en el trabajo, en este reingreso o retorno a los lugares de trabajo y que la exposición al coronavirus es bastante alta. Vamos entonces a hablar, ¿qué me dice la resolución 666? La resolución 666 del 2020 se crea con el objetivo de mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia COVID-19. Y para ello se dan unos lineamientos para atender al ambiente de trabajo, pero también para atender a las personas que están laborando. Y quiero empezar, este primer video, voy a hablar de por dónde vamos a empezar. Y empecemos hablando de que nuestro sistema de gestión tiene dos pilares importantes, que son condiciones de salud y condiciones de trabajo. ¿Cómo vamos a relacionar estas dos condiciones con el COVID-19 o con esos protocolos de bioseguridad que nos están pidiendo? Entonces vamos a empezar con condiciones de salud. La resolución 666 nos está invitando como seguridad y salud en el trabajo y como empleadores a implementar acciones que conlleven en condiciones de salud, hay 5 cosas muy importantes. Número 1, que dentro de los ambientes laborales y aún fuera de ello, nuestros trabajadores tengan y desarrollen una buena higiene respiratoria. Higiene respiratoria como por ejemplo cuando tengo tos o cuando estornudo, entonces me están diciendo que utilice el codo. Cuando tengo secreción nasal, entonces no ensuciarme las manitos y si lo hago, lavármelas de tal manera que si toco un equipo, una herramienta, una máquina o cualquier cosa o a una persona, no haya la posibilidad de propagar el virus, ¿cierto? Entonces, número 1, en esa condición de salud, número 1, implementar actividades de higiene respiratoria. Número 2, tenemos que implementar actividades o generar el hábito del lavado de manos constantemente en el ambiente de trabajo y fuera de él. Para esto te invito a que te vayas al link del COVID del ministerio. Ahí vas a encontrar 10 pasos que se deben implementar para el buen lavado de las manos y también la periodicidad del antes, durante y después de las comidas. Ese lavado de manos que debemos tener siempre presente tanto en los ambientes laborales como familiares y sociales. Tercero, nos están invitando al uso de la mascarilla. Esa mascarilla que tenemos que usar en el día a día si estamos laborando. Y también en ese desplazamiento vivienda, trabajo, vivienda, mientras vamos en el autobús, utilizar esa mascarilla. Y para todos los trabajadores que están expuestos a este riesgo de contraer el COVID-19, sí o sí la mascarilla debe ser la N95. Sí o sí
N95. Como cuarto, nos están pidiendo un informe de condiciones de salud y nos preguntamos, ¿cómo hago ese informe? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Perfil sociodemográfico. Un perfil sociodemográfico que nos lleve a evaluar la vulnerabilidad de nuestros trabajadores, porque es probable que tengamos trabajadores con diabetes, obesidad, tabaquismo, cáncer, presión arterial alta, podemos tener personas con X enfermedad que nos nombra la resolución y que sí o sí la empresa tiene que tener la opción de darle a esas personas la oportunidad de trabajar de manera remota o teletrabajo. Y si la empresa no tiene ninguna de estas dos opciones, entonces garantizarle al trabajador que mientras esté realizando su labor en la organización va a estar aislado de los demás trabajadores. Como quinto, nos están pidiendo un cuestionario de signos y síntomas. ¿Esto en qué consiste? En que vamos a tomar la temperatura de las personas antes de empezar a laborar con termómetro infrarrojo. Y también que vamos a utilizar una planilla rápida. ¿Qué es una planilla rápida? Que antes de que el trabajador ingrese a sus labores, le vamos a preguntar si ha tenido tos, si ha tenido dificultad para tragar, si ha perdido el sentido del gusto, del olfato, si ha tenido contacto directo con un caso probable o positivo del COVID-19. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar que se nos cuelen casos probables o positivos de COVID y se genere un contagio al interior de la empresa. Recuerden que si se genera un contagio al interior de la empresa, hay que llamar a Secretaría de Salud. Inmediatamente hay que reportar esto y se expone la empresa, en caso de que haya un contagio, se expone la empresa al cierre de las labores, de las funciones, al cierre de actividades. Entonces, esto es con respecto al primer pilar que les hablé y es condiciones de salud. Voy a repetir, dentro de condiciones de salud, número 1, higiene respiratoria. Número 2, lavado adecuado de manos. Número 3, uso de mascarillas respiratorias. Número 4, informe de condiciones de salud. Para esto, perfil sociodemográfico. Número 5, cuestionario de signos y síntomas. Todo esto con el fin de prevenir la propagación del COVID-19. Ahora nos vamos a ir al segundo pilar del sistema de gestión. Y ese segundo pilar son las condiciones de trabajo. Y en esas condiciones de trabajo, lo que tiene que ver con el ambiente laboral, tenemos que implementar la jerarquía de controles o la jerarquización de controles. Y esa jerarquía de controles, ¿qué es? ¿Se acuerdan de la matriz de identificación de peligros y riesgo? Nos habla de eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, controles en la persona. Entonces, de acuerdo al COVID-19 o a la resolución 666 del 2020, ¿cuáles son esos controles que vamos a implementar? Entonces, número 1, eliminación. El primer paso es eliminación. ¿Qué busca la resolución 666? Desarrollar el plan de preparación y respuesta contra la infección coronavirus. Para eso los protocolos de bioseguridad. A través de los protocolos de bioseguridad podemos llegar a desarrollar o a eliminar la presencia de ese virus. Controles de ingeniería. Dice la resolución 666 y aquí este documento creado por el doctor Carlos Alberto Ramírez Builes, médico especialista en medicina del trabajo, nos hace la síntesis y el resumen y nos dice que dentro de los controles de ingeniería se necesita aumentar la ventilación en el ambiente de trabajo, una ventilación natural. Instalar barreras físicas como cubiertas, protectoras plásticas transparentes contra estornudos, ¿cierto? Dentro de los controles administrativos tenemos desinfección de áreas y lugares de trabajo, equipos, maquinarias, herramientas. Debemos desinfectar todo, el escritorio, el mouse, el computador, la silla, orden y aseo, limpiar pisos, paredes, puertas,
para prevenir la propagación del virus. También dice controles administrativos, disposición de áreas comunes de puntos, pozuelo con agua y jabón, lugares donde los trabajadores puedan lavarse las manos constantemente, propiciar el lavado de manos cada 3 horas en los lugares de trabajo, instalar en todos los lugares de trabajo señalización preventiva del COVID-19, implementar orden y aseo en todos los lugares de trabajo, distanciamiento mayor a 2 metros entre los trabajadores, clientes y proveedores, sustituir las reuniones tradicionales por reuniones virtuales, fomentar el aislamiento en casa para los trabajadores con síntomas de COVID-19. Estimular el trabajo remoto en casa o teletrabajo para trabajadores vulnerables. Flexibilización de turnos de trabajo. ¿Qué es esto de flexibilización? Que ojalá no todos los trabajadores ingresen a la misma hora o salgan a la misma hora para evitar la aglomeración de personas en el transporte público y también en la misma empresa. Entonces, flexionar los turnos. Detener todo viaje no esencial a lugares con brotes de COVID-19. Desarrollar planes de comunicación para emergencia. ¿Qué hacer en caso de una sospecha, en caso de un caso probable? Activar cuál es la ruta que vamos a seguir. Capacitar y educar a los trabajadores sobre los factores de riesgo del COVID-19. Y aquí entra programas de inducción y de reinducción, programas de capacitación. Tenemos que darle reinducción a nuestros trabajadores sobre seguridad y bioseguridad frente al COVID-19. Proveer recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. Gestión y manejo de los residuos, muy interesante. Recuerden que un mal manejo de residuos puede generar virus, bacterias y hongos y es más fácil para la propagación de cualquier tipo de virus. Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, adicionando el agente de riesgo biológico COVID-19. Eso está en la resolución 666, ítem 4.4. Lista de chequeo. Tenemos que crear una lista de chequeo para identificar riesgos potenciales y establecer controles antes del ingreso a las labores o a la empresa. ¿Y cuáles son los controles que vamos a hacer en la persona? El uso de elementos de protección personal. Los responsables de seguridad y salud en el trabajo deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor y factores de riesgos enfatizados en el COVID-19. Instalar recipientes adecuados para el destino final de EPP utilizados, entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio, fomentar en los trabajadores el uso de tapabocas desde y hasta la casa. Entonces, estos son tips que los tenemos en la resolución 666 y que tenemos que implementarlos dentro de las empresas. Vamos en mi próximo video vamos a hablar de la atención a personas. ¿Qué vamos a hacer cuando se presente un caso sospechoso? ¿Qué vamos a hacer cuando se presente un caso probable? ¿Qué haremos con el nexo epidemiológico en el ambiente laboral? Todo esto en mi próximo video. Los espero, suscríbete a mi canal y nuevamente gracias al doctor Carlos Alberto Ramírez por su apoyo en esta temática que hemos transmitido el día de hoy. Dios los bendiga.